Lo que despierta fascinación en nosotros no es la persona misma, sino lo que ella refleja de nuestro inconsciente. Carl Jung solía decir que lo más inquietante de la psique humana no es lo que recordamos, sino lo que permanece oculto, esperando un estímulo para revelarse. ¿Alguna vez has sentido que alguien queda grabado en tu mente sin que tú lo decidas? Esa presencia que regresa a tus pensamientos en silencio, como si llevara una marca invisible que no puedes borrar. Jung descubrió que aquello no es casualidad. Detrás de esos recuerdos involuntarios existen símbolos y gestos capaces de encender memorias que habitan en lo más profundo del inconsciente. Lo fascinante es que no se trata de grandes acciones ni de palabras calculadas. A veces, basta un movimiento espontáneo, una actitud inesperada, una energía que conecta con algo que ya estaba dentro de nosotros desde hace mucho tiempo. Jung llamó a esos detonantes arquetipos, formas universales que viven en todos y que se activan cuando algo externo toca la fibra adecuada. Y cuando eso ocurre, no hay razonamiento que logre detener la impresión que queda grabada. Imagina que ese encuentro invisible es como una llave que abre una puerta secreta en la memoria del alma. Nadie puede explicar por qué una simple mirada, un gesto protector o una vulnerabilidad compartida se transforma en obsesión. Sin embargo, Jung nos invita a observar con más atención. Detrás de cada apego inexplicable hay símbolos en juego, fuerzas que la mente consciente no controla, pero que guían silenciosamente nuestros afectos y deseos. Hoy quiero conducirte por ese territorio donde lo lógico no alcanza y donde el magnetismo humano revela su verdadero secreto. No hablaremos de trucos ni de manipulaciones, sino de cómo reconocer las señales que despiertan el inconsciente y por qué, cuando alguien toca ese punto sagrado, es imposible olvidarlo, porque en ese cruce de miradas y símbolos yace el poder que nos atrae sin explicación y nos mantiene cautivos de un misterio tan antiguo como la humanidad misma. Para Jung, el inconsciente no es un lugar oscuro y apagado que se enciende solo en los sueños. Él lo veía como un ojo silencioso que nunca descansa, siempre atento, siempre registrando lo que ocurre a nuestro alrededor, aunque no seamos conscientes de ello. Cada mirada que nos atraviesa, cada palabra que se nos queda colgando en el pecho, cada gesto que nos sorprende, todo se almacena allí, esperando su momento para revelarse. Es como si existiera un lenguaje secreto que no usamos con la boca, sino con la energía que emitimos y recibimos sin darnos cuenta. Dentro de ese lenguaje habitan los arquetipos, que no son ideas abstractas para decorar libros de psicología, sino fuerzas vivas que moldean nuestras emociones y percepciones. Están tan presentes que a veces creemos que reaccionamos a la persona frente a nosotros, cuando en realidad respondemos a la huella de un símbolo mucho más profundo. Un arquetipo se activa y nos despierta recuerdos que nunca vivimos de manera literal, pero que sentimos como si fueran propios. Piensa, por ejemplo, en un instante cotidiano. Alguien, sin proponérselo, muestra un gesto de ternura inesperado. Tal vez acomoda un mechón de cabello de manera delicada o sostiene tu mano en un momento de inseguridad. Esa simple acción puede despertar el arquetipo del cuidado, de la protección que alguna vez anhelamos o perdimos. O imagina una mirada sostenida, sin prisa, que te atraviesa hasta el fondo. Esa mirada puede encender el arquetipo del amante o del alma gemela, aunque racionalmente ni siquiera conozcas bien a esa persona. Incluso una palabra pronunciada en el tono justo, que toca una herida antigua,
puede abrir un río de emociones que parecían enterradas. Ese es el poder del inconsciente. No se limita a registrar, responde. Se activa con señales invisibles que escapan al control de la razón. Y cuando esas señales despiertan un arquetipo dormido, sentimos esa mezcla de fascinación y desconcierto que nos hace preguntar por qué alguien, de repente, se convierte en inolvidable. Jung insistía en que comprender el inconsciente no debía confundirse con manipularlo. Hay quienes creen que descubrir los símbolos que mueven al otro es como encontrar una palanca secreta para controlar sus emociones. Pero esa idea está muy lejos de lo que él enseñaba. El verdadero secreto no es un truco barato, no es un juego de poder. Se trata de aprender a reconocer lo que ya habita en el alma, no de forzar que alguien sienta lo que no siente. Cuando hablamos de magnetismo natural, hablamos de una resonancia genuina. Jung señalaba que, cuando una actitud conecta con lo profundo de otra persona, no la obliga ni la arrastra, simplemente despierta algo que estaba dormido. Es como encender una chispa en un lugar donde ya había combustible, esperando un contacto. Esa chispa no crea la energía de la nada, solo revela lo que ya estaba presente, oculto bajo capas de conciencia. La manipulación, en cambio, es un camino torcido. Intenta fabricar emociones a la fuerza, provocar reacciones calculadas, mantener a alguien atado a un lazo artificial. Puede parecer efectiva en un principio, pero lo que genera es dependencia, vacío y desgaste. Una relación nacida de la manipulación no florece, se marchita, porque se basa en un desequilibrio. Uno gana control mientras el otro pierde libertad. Jung advertía que lo inconsciente siempre busca equilibrio. Cuando alguien intenta manipular, el inconsciente reacciona con resistencia. Puede que al inicio la persona se sienta atraída, pero con el tiempo aparece un malestar sutil, una sensación de ser invadida o usada. Ese malestar crece hasta volverse rechazo. Lo que parecía fascinación se transforma en huida, porque el alma sabe cuando la están presionando. La comprensión, en cambio, abre otro horizonte. Cuando alguien encarna un símbolo con autenticidad, sin forzarlo, el inconsciente del otro lo reconoce como algo verdadero. Y lo verdadero siempre genera atracción. No hablamos de dependencia, sino de fascinación. No de cadenas, sino de resonancia. Es como escuchar una melodía que nos resulta familiar sin saber por qué. No nos obliga a quedarnos, pero nos cautiva. Pensemos en un ejemplo sencillo. Una persona muestra vulnerabilidad auténtica, sin máscaras ni dramatismos. Esa actitud puede despertar en el otro el deseo de cuidar, de proteger, de estar presente, no porque alguien lo haya planeado, sino porque esa vulnerabilidad tocó un símbolo interno. Si en lugar de eso se fingiera fragilidad para llamar la atención, la emoción que surgiera sería distinta, artificial, cargada de sospecha, incapaz de sostenerse en el tiempo. Lo mismo ocurre con la firmeza. Una presencia serena y auténtica puede activar el arquetipo del guía, de aquel que ofrece dirección sin imponer. Pero si alguien intenta fingir seguridad para dominar, lo que despierta no es confianza, sino tensión. El inconsciente es sabio, distingue lo real de lo fabricado, y mientras lo fabricado desgasta, lo real nutre. Este es el punto esencial de Jung. El magnetismo natural no se fabrica, se despierta. Surge cuando dejamos de actuar para convencer y empezamos a vivir en coherencia con lo que somos. Ese estado de autenticidad es el que toca los símbolos dormidos del otro, no porque lo obligue, sino porque lo refleja. El alma reconoce en la otra alma un eco de lo que busca, y en esa coincidencia
florece la fascinación. Manipular encierra, comprender libera. Manipular exige, comprender ofrece. Manipular crea obsesión enferma, comprender enciende atracción genuina. Por eso Jung insistía en mirar primero hacia adentro. Solo quien se atreve a conocer su propio inconsciente puede entrar en resonancia con el de los demás sin convertir esa conexión en una prisión. El verdadero secreto entonces no es cómo atrapar a alguien en un lazo invisible. El secreto es cómo encarnar la verdad de nuestro propio símbolo. Cuando lo hacemos, el inconsciente del otro responde de forma natural, no porque lo hayamos empujado, sino porque le dimos permiso de reconocerse en nosotros. Y esa experiencia, cuando es auténtica, no se olvida jamás. Jung nos enseñó que los símbolos no son simples imágenes en un libro antiguo, ni figuras en un mural religioso. Los símbolos viven en la forma en que actuamos, en los gestos que brotan sin cálculo, en la energía que transmitimos al relacionarnos con los demás. Cada símbolo es una llave que toca un arquetipo, y cuando esa llave encuentra la cerradura correcta en el inconsciente de otra persona, ocurre algo imposible de detener. El gesto protector, por ejemplo, no necesita palabras. Puede ser tan sencillo como ofrecer abrigo en medio del frío, escuchar sin juzgar, o colocarse de manera instintiva frente a alguien para cuidarlo. Ese gesto despierta el arquetipo del padre o de la madre interior, esa figura de protección que todos anhelamos. Cuando una persona ha sentido ausencia en ese aspecto, el inconsciente reacciona con intensidad y se aferra a quien lo encarna. Esa reacción no es racional. No importa cuánto se intente explicar, el apego surge como un reflejo. El inconsciente reconoce en ese gesto protector lo que faltó en la infancia o lo que nunca se recibió de manera suficiente. Por eso, la sensación de seguridad se transforma en fascinación, y la presencia de esa persona se vuelve difícil de soltar. El símbolo protector despierta un deseo antiguo, ser resguardado. Luego está la vulnerabilidad auténtica, no la vulnerabilidad fingida que busca lástima, sino la que nace de mostrarse humano, de reconocer el miedo o la herida sin vergüenza. Esa apertura convoca el arquetipo del sanador. Quien observa esa sinceridad siente el impulso de acercarse, de cuidar, de ser parte de esa sanación. En muchos casos, esa reacción se transforma en un lazo profundo porque despierta la necesidad inconsciente de ser útil y necesario para otro. Cuando alguien se atreve a mostrar fragilidad real, toca fibras que despiertan la compasión dormida en quien lo observa. Esa compasión no es débil, es poderosa, porque activa recuerdos de momentos en los que deseamos salvar a alguien o ser salvados. El inconsciente interpreta esa vulnerabilidad como un llamado, y el resultado puede ser un apego tan intenso que parece obsesión. Lo que realmente ocurre es que se activa un símbolo universal, la posibilidad de sanar y ser sanado. La presencia firme y silenciosa es otro símbolo poderoso. No necesita grandes discursos ni gestos exagerados. Basta la calma de alguien que, en medio del caos, permanece sereno. Esa actitud activa el arquetipo del guía, del sabio interior que todos buscamos seguir cuando nos sentimos perdidos. Una persona que encarna esa firmeza se convierte en un faro en la oscuridad, y el inconsciente se aferra a esa luz como si fuera vital. Esa atracción no surge por admiración superficial, sino porque el inconsciente reconoce que allí hay dirección, hay estabilidad. Quien ha vivido en la incertidumbre o el desorden interno siente que esa firmeza es la respuesta a un vacío profundo. Y cuando el gesto coincide con la necesidad inconsciente, la conexión se intensifica hasta convertirse
en una obsesión silenciosa, difícil de comprender con la lógica. Lo que Jung descubrió es que la obsesión no se origina en la persona en sí, sino en el arquetipo que esa persona despierta. No nos aferramos al individuo por lo que es en la superficie, sino por el símbolo que encarna sin proponérselo. Por eso, una mirada, una palabra o un gesto pueden transformarse en detonantes tan poderosos, porque coinciden con una carencia invisible que busca completarse. Cuando alguien enciende un símbolo en el inconsciente de otro, se produce esa chispa que trasciende la razón. Y lo más intrigante es que ninguno de los dos puede explicarlo del todo. El que emite el gesto no sabe por qué despierta tanto magnetismo, y el que lo recibe no entiende por qué se siente atrapado, pero el inconsciente sí lo entiende. Ha encontrado un reflejo de lo que lleva esperando desde hace mucho tiempo. Jung decía que lo más inquietante de un encuentro humano no es lo que el otro nos da, sino lo que nos revela de nosotros mismos. Aquí entra en juego lo que él llamaba el efecto espejo. La obsesión rara vez surge de la persona en sí, de su físico o de sus palabras concretas. Lo que realmente nos atrapa es el reflejo de algo interno que esa persona despierta, como si encendiera una lámpara en un rincón de nuestra alma que habíamos olvidado. Es una sensación desconcertante. Creemos que nos obsesiona la forma de mirar, la voz, la energía del otro, pero en realidad lo que nos impacta es el reconocimiento. Es ese instante en el que sentimos que alguien nos ve donde nadie había llegado antes, como si atravesara nuestras máscaras y tocara la esencia. Lo que parecía un encuentro externo se convierte en un descubrimiento íntimo. Lo que buscamos en ellos estaba esperando dentro de nosotros. Imagina esa experiencia. Alguien pronuncia una frase común, pero en ti despierta un eco profundo. O alguien sonríe y en esa sonrisa reconoces una calidez que creías perdida. El inconsciente traduce esos gestos como señales que iluminan partes de ti mismo que no habías explorado. No es la persona la que tiene ese poder mágico, es tu propio interior reaccionando al símbolo que ella encarna sin saberlo. Jung enseñaba que aquello que más anhelamos afuera es, en realidad, lo que hemos descuidado adentro. Nos obsesionamos con la ternura porque no hemos aprendido a ser tiernos con nosotros mismos. Nos perdemos en la admiración por la fortaleza ajena porque hemos olvidado cultivar nuestra propia firmeza. Nos aferramos a quien nos hace sentir vistos porque hemos ignorado la tarea de mirarnos con honestidad. El otro se vuelve espejo de esa ausencia. Lo impactante es que el espejo no siempre refleja lo mejor de nosotros. A veces refleja heridas, vacíos, necesidades no resueltas. Por eso la obsesión puede sentirse tan intensa, casi dolorosa. No estamos atrapados por el otro, sino por nuestra propia carencia puesta frente a nuestros ojos. El inconsciente usa al otro como un recordatorio, como un mensajero que nos dice, esto falta en ti. Y cuanto más negamos esa verdad, más fuerte se hace la fijación. Hay momentos en los que ese espejo parece casi injusto. Sentimos que el otro tiene un poder especial sobre nosotros que logra mover fibras que nadie más toca. Pero en realidad, no es poder, es reflejo. Esa persona solo encarna, de manera inconsciente, un símbolo que conecta con nuestra historia interna. Nos obsesionamos porque, al mirarla, en secreto nos miramos a nosotros mismos, y esa revelación puede ser tan atractiva como insoportable. Jung insistía en que reconocer este mecanismo es liberador. Cuando entendemos que lo que nos cautiva no es la persona, sino lo que ella despierta, dejamos de sentirnos atrapados. El otro ya no es dueño de nuestro deseo,
solo es un puente hacia nuestra propia profundidad. Lo que antes parecía un hechizo se convierte en una invitación. Recuperar lo olvidado, reintegrar lo negado, abrazar lo que nos falta. El espejo que nadie espera no es un enemigo ni una trampa, aunque así lo parezca. Es un recordatorio de que la verdadera tarea no está en poseer al otro ni en retenerlo, sino en descubrir lo que ese reflejo quiere mostrarnos de nosotros mismos. Porque al final el inconsciente no busca que quedemos prisioneros de la obsesión, sino que despertemos a la verdad de nuestra propia alma. Jung sostenía que el magnetismo verdadero no nace de fórmulas ni de estrategias calculadas, sino de la autenticidad. El inconsciente reconoce lo genuino con una precisión asombrosa, casi imposible de engañar. Puedes actuar con la sonrisa más convincente o las palabras más ensayadas, pero si no hay coherencia interna, la energía se delata. Por eso, vivir sin disfraces es el primer paso para despertar atracción natural. Esa autenticidad se refleja en los detalles más simples. Una pausa para escuchar de verdad cuando alguien habla, un silencio respetuoso en lugar de una interrupción, una sonrisa que surge sin esfuerzo y no busca aprobación. Estos gestos, aunque parecen pequeños, son señales poderosas para el inconsciente, revelan presencia, interés, humanidad. Y esa humanidad es la que se convierte en símbolo para quien la recibe. Jung decía que el inconsciente responde a lo simbólico mucho más que a lo racional. Por eso no es necesario construir grandes escenas ni provocar situaciones artificiales. Lo que marca a una persona es cómo la hace sentir en un instante cotidiano. Una mirada atenta, una palabra que nace del corazón, un acto de cuidado espontáneo. Es allí donde surge el magnetismo, porque el símbolo aparece sin ser forzado, y lo real siempre tiene más fuerza que lo calculado. El error de muchos es intentar provocar obsesión como si fuera una receta, pero forzar el apego solo conduce al vacío. La obsesión auténtica, aquella que Jung describía como respuesta del inconsciente, no se fabrica, se despierta. Y se despierta cuando dejamos que los símbolos hablen por sí solos, sin pretender que la otra persona quede atrapada. En ese espacio de libertad, lo genuino florece y genera fascinación sin cadenas. El magnetismo natural surge cuando comenzamos a encarnar lo que realmente somos. No se trata de añadir adornos a nuestra personalidad, sino de despojarnos de lo que no corresponde. Cada vez que actuamos desde la verdad interior, irradiamos algo que los demás perciben, sin necesidad de explicación. Es como una melodía que resuena con quien la escucha, aunque no entienda de música. El alma reconoce lo auténtico y se siente atraída hacia ello. Imagina a alguien que no necesita demostrar nada, no porque carezca de miedos, sino porque se atreve a mostrarse tal cual es. Esa persona puede tener silencios, inseguridades, pero no las esconde tras una fachada. Esa naturalidad se transforma en símbolo de confianza y quien lo percibe siente una atracción profunda, no porque le impongan algo, sino porque encuentra un reflejo de lo que anhela vivir. El magnetismo también está en la capacidad de estar presente. Escuchar de manera plena, sin distracciones, puede ser más poderoso que cualquier discurso elaborado. El inconsciente capta esa presencia como un signo de valor, de que la otra persona importa. Y cuando alguien se siente visto de verdad, la conexión se vuelve inolvidable. No hace falta más. La autenticidad ya habló. Jung afirmaba que el inconsciente se inclina hacia lo íntegro, hacia lo que está en armonía. Fingir rompe esa armonía, mientras que ser uno mismo la potencia. Por eso, cultivar magnetismo no consiste en acumular técnicas, sino en volvernos congruentes.
Cuanto más honestos somos con nuestra propia sombra y nuestra propia luz, más fuerza simbólica irradiamos, y esa fuerza no se puede imitar ni falsificar. Lo esencial es recordar que el magnetismo humano no es un truco que se enciende para dominar al otro, sino una consecuencia natural de vivir con verdad. Cuando actuamos desde lo genuino, despertamos en los demás símbolos que estaban dormidos, y esa resonancia, aunque a veces se traduzca en fascinación o incluso en obsesión, no nace del control, sino de la libertad de ser. Esa es la fuerza que Jung quería que aprendiéramos a reconocer. Al recorrer las enseñanzas de Jung, comprendemos que la obsesión inconsciente no surge del esfuerzo por controlar al otro, sino de un encuentro mucho más profundo, la resonancia entre dos mundos interiores. No es magia, no es manipulación, es el momento en que un símbolo vivo despierta y conecta con una carencia, un deseo o un recuerdo oculto en el alma del otro. Allí está la raíz de ese magnetismo que parece inexplicable. Lo que atrapa no es la apariencia externa ni las palabras ensayadas, sino la vibración invisible que viaja entre dos inconscientes. Cuando una persona encarna, sin proponérselo, el gesto que coincide con la necesidad del otro, ocurre el impacto. Puede ser una protección inesperada, una vulnerabilidad mostrada con sinceridad o una calma que transmite seguridad. En esos instantes, lo humano toca lo arquetípico y la fascinación se enciende. Jung nos invita a dejar de ver estas experiencias como enigmas que deben resolverse afuera. La clave está en mirar hacia adentro y descubrir qué símbolos llevamos dormidos y qué anhelos seguimos proyectando en los demás. La obsesión se convierte en un espejo. Lo que perseguimos afuera es lo que olvidamos dentro. Y reconocerlo nos libera, porque nos recuerda que el magnetismo verdadero no depende de la manipulación, sino de la autenticidad. La resonancia ocurre cuando dejamos de actuar para impresionar y empezamos a vivir en coherencia con lo que somos. Entonces, el inconsciente del otro lo percibe y responde sin resistencia. Esa respuesta no es un lazo forzado, es un eco natural. Allí radica la diferencia entre atracción genuina y dependencia tóxica. En una hay libertad, en la otra hay cadenas. Solo lo auténtico puede despertar fascinación sin destruir la esencia de quien la siente. Cada historia de obsesión inconsciente guarda, en el fondo, un mensaje. No se trata de la persona que parece tener poder sobre nosotros, sino del símbolo que encarna. Por eso, más que perseguir al otro, la enseñanza es aprender a escuchar lo que ese reflejo nos revela de nuestra propia vida. Tal vez lo que nos atrae no es el gesto en sí, sino la promesa de algo que hemos postergado demasiado tiempo en nuestro interior. El verdadero secreto está en atrevernos a encender nuestra propia fuerza simbólica. No necesitamos adornos ni estrategias, sino el valor de mostrarnos completos, con la sombra y la luz, con las heridas y la fortaleza. Esa coherencia irradia un magnetismo silencioso que no se puede falsificar. El inconsciente de los demás lo reconoce y responde, porque la verdad siempre despierta algo profundo en quienes la reciben. Así comprendemos que el camino no es dominar al otro, sino conocernos a nosotros mismos. En la medida en que nos reconciliamos con nuestras carencias, dejamos de obsesionarnos con que alguien más las llene, y cuando vivimos desde esa plenitud, el magnetismo surge de manera natural. No busca atrapar, no busca retener, simplemente fascina, porque encarna lo que el alma humana siempre ha buscado. El verdadero secreto no está en aprender a dominar al otro, sino en atrevernos a encender la fuerza simbólica que ya vive en nosotros. Cuando lo hacemos, el inconsciente de los demás lo reconoce, y sin entender por qué,
queda fascinado